Hola, profe. Hola, mi ¿Cómo? profe. Es que me escribió el maestro Miguel que se la enviara al correo electrónico. Entonces, espérame un segundito, yo tengo. Oh, con todo gusto, Olga. De una. Gracias, doctor Miguel. Pues primero que todo agradecerle también su participación en este trabajo de grado. Era importante tener la opinión del maestro Miguel, ya que su merced es uno de los autores de la pedagogía conceptual. Entonces, la primera pregunta dice, mediante la pedagogía conceptual en la educación a distancia, ¿cómo lograr formar tecnólogos en obras civiles que sean afectuosos, talentosos, creativos y competentes, como lo propone la pedagogía conceptual? Pero el peso de la pregunta es más hacia la educación a distancia, o sea, Sí, en la modalidad a distancia, los estudiantes se matriculan y asisten el día sábado a tutorías pues, presenciales, pero en este momento las estamos haciendo virtuales. Y es el único encuentro que tienen con el docente cada 8 días y es un encuentro muy cortico, prácticamente de hora, hora y media. Entonces, en ese tiempo, el profesor tiene en tiempo récord, tratar de captar las inquietudes de los estudiantes, las necesidades que ellos tienen y lograr resolverle. Claro, hay un acompañamiento en la semana para que los estudiantes puedan consultar vía WhatsApp, se les está enviando videos, se les está enviando información para que ayudarles al autoaprendizaje a ellos, porque la modalidad es con autoaprendizaje. Entonces, lo que me comentaba el profesor de la materia es, me inquieta el hecho de que usted haya escogido la pedagogía conceptual, cuando la pedagogía conceptual se ha utilizado en jóvenes de primaria, en jóvenes de bachillerato y en estudiantes brillantes. Y esta es una modalidad que tal vez no encaja con la pedagogía que ellos ofrecen. Entonces, por eso, pues, esta entrevista con su merced, porque yo quiero saber su opinión, a ver si sí es aplicable o no es aplicable en esta modalidad. es muy importante lo que tú dices. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 señor, señor. perfecto. perfecto. Realmente, como tú dices, yo por lo menos hace 10 años con jóvenes súper dotados y con talentos. Inicialmente, pedagogía conceptual operó con niños y jóvenes talentos y con capacidades intelectuales muy altas. El que ha demostrado muy claramente ha sido mi hijo Alejandro, que él ha dicho, el argumento de él es, papá, si esto funciona con niños brillantes, debería funcionar mejor con jóvenes que no son tan brillantes. Yo le dije, pues yo no lo creo. Él me dijo, voy a experimentar, y lleva ya más de 10 años y realmente Alejo ha demostrado que realmente a personas con algunas limitaciones intelectuales es mucho mejor pedagogía conceptual, o sea, que funciona aún mejor que en jóvenes brillantes. A decir verdad, los jóvenes brillantes prácticamente no hay que enseñarles nada. Por eso son brillantes, o sea, un joven brillante es aquel que es capaz de captar, de leer muy bien, de expresarse, de escribir muy bien. Por lo tanto, con unas 3 indicaciones, él puede entender casi cualquier cosa. Mientras que para un joven que tiene, digamos, algún tipo de limitación o cultural o educativa o cualquier tipo de limitación, pedagogía conceptual le ayuda muchísimo porque la idea de pedagogía conceptual es una idea. Enseñemos únicamente lo esencial de manera clara y de manera muy sencilla, muy terriblemente sencilla. Si tú miras, por ejemplo, un mentefacto conceptual, es quitarle todas las cosas secundarias
y reducir el concepto a su esencia. ¿Sí? Por lo tanto, hemos visto, y aún hay un trabajo muy bueno con niños sordos, y aún con niños con limitaciones mentales, donde se ha mostrado que puede ser una estrategia muy eficiente, precisamente al revés de lo que pensaba yo. Yo pensaba que eso era para muchachos muy brillantes, pero en estos años se ha demostrado que no, que al revés podría ser mejor para niños con limitaciones culturales o pedagógicas o intelectuales. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta. ¿Cuáles son las orientaciones curriculares, metodológicas y didácticas que nos propone para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática? Sí, aquí hay una idea muy básica de pedagogía conceptual, que es que para enseñar bien algo, hay que enseñar tres cosas. Uno, interesar al estudiante. Dos, explicar la esencia lo más desnudo posible, el concepto, quitarle todas las arandelas y cosas. Y tercero, la fase expresiva, aplicarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces. O sea, el planteamiento central es: hay que afectar el sistema afectivo, interesar al muchacho. Dos, el sistema cognitivo, explicar preferiblemente a través de mentefactos o de diagramas o de cosas que clarifiquen lo que debe aprender. Y tercero, insistir muchísimo en aplicar ese conocimiento. Creemos que en general que un conocimiento que no tiene aplicaciones son cosas de memoria, o sea, prácticamente todo conocimiento debe tener eso. En el caso de la ecuación cuadrática tuya, pues diríamos lo mismo. Hay que primero interesar, no se me ocurre cómo, pero ahí está la pregunta tuya. ¿Cómo hacer para genuinamente interesar a alguien por aprender ecuaciones cuadráticas? Primero. Segundo, cómo explicarle de la manera más sencilla, más desnuda, más escueta, casi para idiotas, casi, usamos esa expresión, y que cualquiera pueda entender que es una ecuación cuadrática en esencia. Y tercero, cómo enseñarle a aplicar eso y a practicar con eso. Eso sería casi la idea de pedagogía conceptual tan sencilla. Gracias, maestro. En la pedagogía conceptual, usted habla de los instrumentos del conocimiento y las operaciones intelectuales. Sí, ¿A sí, qué se sí. refiere específicamente Sí, nuestra esta es una idea investigación? muy importante, esa idea es muy importante. Y cuando nació pedagogía conceptual, le daba mucho peso a los instrumentos de conocimiento, a las proposiciones, las nociones, los conceptos, las categorías. Pero en los últimos 10, 20 años, el énfasis mayor de pedagogía conceptual está en las operaciones intelectuales. Realmente hemos visto claramente que es posible que alguien, o sea, que todo niño y todo joven debería aprender 7 operaciones. Uno, a escuchar. Y de todas las operaciones intelectuales, la más importante es aprender a escuchar. Y prácticamente a ningún niño, ni joven, ni adulto le han enseñado a escuchar. Segundo, aprender a leer. Tercero, aprender a expresarse oralmente. Cuarto, aprender a escribir. Quinto, aprender a argumentar. Sexto, aprender a derivar. Si es verdad que P, entonces Q, R, S. Y aprender a preguntarse. 7, 8, 9 operaciones. Hoy la tesis de pedagogía conceptual, y este jueves la voy a lanzar en la Secretaría de Educación, es: primero que nada, a nivel intelectual hay que enseñar esas 8 operaciones o 9 operaciones. Si eso no se hace,
realmente estamos enseñándole una cantidad de cosas, pero el niño, el muchacho, no puede asimilarlo, porque falla al leer, porque falla al escuchar, porque falla al deducir, al argumentar, etc. O sea, hoy el peso estaría operaciones intelectuales 80%, por decir algo, 20% instrumentos de conocimiento. Y los instrumentos de conocimiento ya tocaría mirarlos, pero la idea es que hay nociones, de que hay proposiciones, conceptos, estructuras argumentales y categorías. Pero yo ya en los últimos 10 años no he vuelto a trabajar casi nada en instrumentos de conocimiento porque me parece que ya está muy claro, pero que está muy poco trabajado el tema de las operaciones intelectuales. Un instrumento de conocimiento sería la ecuación cuadrática. Habría que ver si tú la manejas como una proposición, que es lo que normalmente se hace, que es una ecuación cuadrática, es tal cosa, x igual, que es lo que se hace, o lo óptimo sería el concepto de ecuación cuadrática, donde habría que responder 4 preguntas. La ecuación cuadrática es un tipo, ¿qué tipo de ecuación es? La supraordinada. 2, ¿cuáles son las características esenciales que definen a algo como una ecuación cuadrática? 3, ¿en qué se diferencia la ecuación cuadrática de otro tipo de ecuaciones muy parecidas a ella? Y 4, existen subtipos de ecuaciones cuadráticas que serían las infraordinadas del concepto. Un buen profesor que quisiera enseñar ese concepto tenía que responder esas 4 preguntas. ¿A qué grupo pertenece de ecuaciones? 2, ¿cuáles son las características esenciales de una ecuación cuadrática? 3, ¿en qué se diferencia de otro tipo de ecuaciones? Y hacia abajo, ¿cuáles son los subtipos posibles, si existen, de distintas ecuaciones cuadráticas? Eso lo debe tener el profesor muy claro y muy limpio en su cabeza antes de intentar enseñar nada. Si tú no lo tienes claro en tu cabeza, no empieces a enseñar para nada, porque acabarías es confundiendo a los pobres estudiantes, como es muy común que ocurra. Gracias, maestro. Los periodos de desarrollo intelectual, usted clasifica el pensamiento categorial como un estado metacognitivo en la edad adulta, cuando se refiere a la edad cronológica o a la edad mental del estudiante. No, nos referimos a la edad mental de los estudiantes, pero te cuento que no volvimos a trabajar con pensamiento categorial, porque realmente, digamos, para los adultos es difícil manejar un concepto, y una categoría es un concepto armado por conceptos. Por lo tanto, realmente es una estructura intelectual muy, muy sofisticada, demasiado tal vez sofisticada, y prácticamente no existen categorías. Yo por eso ya casi desistí de ese tema de las categorías y llegamos hasta razonamientos formales, precategoriales y conceptos, y ya categorías ya ni hablamos de eso porque, digamos, sería un campo muy alto para personas que están trabajando en doctorados o cosas de ese estilo que se salen de nuestra capacidad intelectual normal. Muchas gracias, maestro. Pues esa era la inquietud y pues muchas gracias por su Pero tiempo. De verdad ha sido de gran ayuda. He podido despejar algunas dudas que tenía, pues de pronto temores sembrados por eso. Si es adecuada o no es adecuada, pues yo la he venido aplicando con mis estudiantes porque afortunadamente, maestro, tuve la fortuna de trabajar en un colegio en Bogotá
donde trabajaban la pedagogía conceptual, y aprendí a hacer los mentefactos, aprendí a trabajar con ellos desde el propósito, y pues he tratado esa enseñanza que tuve allá, y eso que estuve solo 6 meses trabajando en ese colegio, me ayudó mucho y me ha servido bastante en el ejercicio universitario. Y pues al ver este núcleo de estudiantes tan heterogéneo, que son estudiantes desde, como le decía su merced, desde los 15 años, incluso tengo estudiantes de 60 años, y que tienen tanto compromiso, que están involucrados con su trabajo, es un trabajo pesado de mano de obra, obreros que dirigen obras de construcción, están preocupados por sus esposas, por sus hijos, pues la enseñanza ha sido un poquito más difícil en el sentido de que yo quisiera tener una forma de llegarles a ellos directamente, sin tanto rodeo, sin tanto ejercicio, sin tanta mecanización allá de repita y repita ejercicios que de pronto hasta los mandan a hacer y ni siquiera ellos lo van a captar. Entonces, como me enamoré de la pedagogía conceptual, he estado aplicándola indirectamente, como en la universidad acá en la UPTC uno tiene autonomía para la enseñanza. Entonces he aprovechado esa autonomía para poder aplicar la pedagogía conceptual. Y entonces, pues maravilloso haber tenido el placer de poder dialogar con su merced. No sé si la profe Me Olguita. gustaría, María Rosario, me gustaría mucho que me mandes el concepto de ecuación cuadrática. Claro que sí, Mándame señor. y yo te hago unos comentarios y seguimos hablando. Claro, yo les estoy llegando a los estudiantes no tanto con el concepto, sino la aplicación. Resulta que ellos al final van a terminar trabajando este tema, o bueno, este concepto lo van a terminar trabajando en muchos de sus trabajos de obras. ¿Por qué? Porque si ellos, yo les empiezo es con el cuentico de que si usted hace, elabora mal, lo mandan a hacer un arco, una habitación con un arco maravilloso allá para la sala, o si usted lo hace chueco, lo hace torcido, lo hace así, entonces tiene que saber las dimensiones, tiene que saber qué es una simetría, tiene que saber de cómo debe utilizar ese espacio que tiene usted allá en su habitación para poder hacer el arco perfecto, ¿sí? Y así, y lo mismo, si a usted está construyendo un puente y el puente es un puente colgante y tiene que utilizar el sostenimiento del puente, entonces ahí también se forma una parábola. Y la parábola es la misma ecuación cuadrática. Entonces, les entro por lo de su trabajo, por lo de y con preguntas, sobre todo los pongo a cuestionar bastante, porque eso lo aprendí allá. Y hasta que no tengamos pendiente el propósito, pues no solamente escogí la ecuación cuadrática, porque pues, de cualquier concepto que yo les enseñe hago eso. Y el propósito, primero que todo, ¿cuál es el propósito de aprender la función cuadrática? ¿Cuál es el propósito de entender para qué nos sirve para la vida? ¿Cuál es el propósito de estudiar estas ecuaciones y poder resolver en un diagrama, en un ellos hacen los planos, en un plano, cómo usted va a dibujar eso, cómo lo va a dibujar. Y entonces ellos pues les gusta mi forma de enseñar, pero de todas maneras quise estabilizar más, o sea, como formalizar más esto con mi trabajo de grado y por eso me dediqué a hacerlo en este sentido. Entonces, pues yo le agradezco, maestro Miguel, porque eso es para mí es un orgullo contar dentro de los instrumentos que vamos a utilizar en la aplicación, está la entrevista con su merced y haberla podido conseguir, pues es una maravilla. Muchas gracias. Creo que estás muy bien, creo que estás muy bien en la fase afectiva y en la fase expresiva, pero me falta a mí por ver el mentefacto conceptual para haber ya concluido el trabajo. Listo, yo le envío el mentefacto. Bueno, envíame esto. Aquí quedas comprometida frente a Olga. Claro que sí. Claro que sí, yo se lo envío, en esta misma semana le envío.
Es más, tengo unos tres mentefactos ahí Magnífico. para que su merced también me diga, vea, el más adecuado es este, el más completo es este, o este está como Mándamelo de una, mándamelo. listo. Bueno, Yo no sé Bueno, la profe Olguita si tenga algo más. no, pues nuevamente agradecerle, ojo, doctor Miguel, con por este gusto. acompañamiento y pues es importante para el desarrollo de este trabajo, es un gran aporte contar con esta entrevista que María del Rosario ha logrado contactarlo a su merced y nos ha podido dar y bueno, yo aquí también hice algunas anotaciones para hacerle el aporte al trabajo desde la parte que su merced nos explica de lo que es toda la pedagogía conceptual. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti, Olga y María Rosario. Mucha suerte. Dios lo Seguimos bendiga. conectados. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias, maestro. Dios lo bendiga. Un gusto para Bueno, mí. Chao, pues. Chao, chao. adiós. Pues dejamos de grabar.